Mira, mi hombre. Le damos a los autobuses, le diremos 5 minutos de gracia. Sí, ya me encargo yo de que no se vaya. Tengo ya ahí unos propios que va a picar la rueda. Sí, sí. Qué presión me da. Bueno, bienvenidos a todos a este simposio de oncohematonefrología, hematonefrología más bien. Muchas gracias por la asistencia, que tiene bastante mérito. Estamos aquí ya cerrando el congreso y sobre todo con el buen día que hace en Palma hoy. Y bueno, damos comienzo para no retrasarnos mucho con el primer ponente, que ya todos le conocéis, Pablo Cannata, nefropatólogo que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz. Y nos va a hablar de la histopatología en el paciente oncohematológico. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, enhorabuena a los 25 que estáis aquí, como los últimos de Filipinas, resistiendo. Espero que os guste y espero que salgáis de la sesión al final con buenas sensaciones. La charla que voy a dar, bueno, quiero agradecer sobre todo, ante nada, a la organización por la invitación. Y en el título, aunque pone el paciente oncohematológico, nos vamos a centrar más en el paciente hematológico, ya que es un simposio de hematonefrología. A la hora de hablar de las gamapatías monoclonales de significado renal, bueno, obviamente estamos hablando de inmunoglobulinas monoclonales en sangre, en orina o ambas, que son secretadas por células plasmáticas o por clones de linfocitos B. Lo importante, antes de meternos en ello, obviamente, el diagnóstico histopatológico en estas entidades radica en la inmunofluorescencia. Y es importante que hablamos de esto porque, una pregunta antes de seguir, ¿el cronómetro no tengo por ahí por ningún lado? Te va a salir, te va a salir. Me va a salir. Bueno, voy a ponerme igual yo mi cronómetro porque me gusta cronometrarme. Y como os decía, realmente el diagnóstico radica en la inmunofluorescencia. Por eso voy a hablar unas palabras de la inmunofluorescencia al principio. Ya sabéis que la inmunofluorescencia clásicamente se ha hecho siempre en tejido congelado. Al principio, las primeras palabras que voy a hablar sobre congelación y, como veis, pues hay diferentes métodos de congelación. Vale cualquiera, pero para un patólogo realmente a la hora de tener que hacer una valoración morfológica no nos vale cualquiera. Las primeras, directamente en el criostato o en nitrógeno líquido, producen un artefacto bastante grande. Pensad que todo el tejido tiene agua. El agua, cuando se congela, forma cristales y esos cristales se expanden y rompen el tejido. La traducción va a ser que vamos a tener muchos artefactos. Por eso utilizamos, sobre todo, en nuestro servicio la criogenización rápida mediante aparatos como PrestoChill, pero también se puede hacer mediante isopentano, haciendo un poco como Ferran Adrià, que parece que estás cocinando, pero realmente estás preservando la morfología. Y esto es un ejemplo. Fijaos, a la izquierda tenemos una biopsia congelada con el PrestoChill, y a la derecha una biopsia congelada directamente en el quirostato, como se hace en la mayor parte de servicios. Si os fijáis en la de la izquierda, podemos ver incluso que hay un engrosamiento difuso de capilares glomerulares, se atisba a ver incluso la hialinosis arteriolar, y en la imagen de la derecha se reconocen los glomérulos aquí y gracias. Obviamente el compartimento tubular prácticamente no se ve nada. Esto se traduce después a la hora de localizar e identificar los depósitos en las imágenes que puedes ver y si realmente te ayuda o no te ayuda. Fijaos que la imagen de la izquierda está congelado. En este caso es con isopentano, o sea, haciendo, como decía antes, el Ferran Adrià, y a la derecha tenemos una fotografía de uno de los laboratorios más prestigiosos, no voy a decir dónde es, pero os podéis imaginar, en la que se ve que hay positividad para capa, pero bueno, yo aquí veo una especie de tela de araña en el que difícilmente voy a poder decir si los depósitos son subendoteliales, subepiteliales o dónde están localizados. Respecto a la inmunofluorescencia, obviamente ya sabéis que es la técnica de elección, la inmunofluorescencia en congelación para medidas para inmunocomplejos, pero en caso de las gamapatías monoclonales es una técnica imprescindible, ya que lo que vamos a buscar es una restricción de cadenas ligeras, y esto es lo que siempre le digo a los residentes, tanto nefrólogos que rotan conmigo como patólogos. Nosotros gradamos las biopsias con la microscopía óptica, pero lo diagnosticamos con la inmunofluorescencia. Cuando hablamos de congelación se realiza sobre tejido fresco, y los anticuerpos que siempre vamos a utilizar son IgG, IgA, IgM.
C3T1Q y capa y lambda. Estos son imprescindibles en cualquier laboratorio. Ya después tenemos otros opcionales que nosotros también utilizamos y en otros laboratorios. ¿Y qué es lo que vamos a valorar? Valoramos varias cosas. Obviamente, ¿qué anticuerpo o anticuerpos son positivos? La intensidad de la tinción, ya sabéis que en 4 grados, que al final lo hacemos a ojímetro. El patrón, que es muy importante, si es lineal, si es granular, la distribución y la topografía. La topografía es importantísimo y, obviamente, si no tienes una buena congelación, no vas a poder identificar muy bien dónde están localizados todos esos depósitos. Sobre la inmunofluorescencia en parafina, que supongo que es algo que realmente os interesa más, obviamente se hace sobre tejido parafinado y la diferencia es que ya no es una inmunofluorescencia directa, sino que vamos a hacer una digestión enzimática. Los de la Clínica Mayo hablan sobre en sus artículos han extendido un poco el uso de la pronasa. En nuestro laboratorio probamos con pronasa y realmente lo hacemos ahora con proteínasa K porque tenemos mucho mejores resultados que con pronasa, pero se puede hacer perfectamente bien. ¿Qué ventajas tiene? Pues como os estaba comentando, tiene mucha mejor preservación del tejido, incluso mejor que si utilizamos aparatos de criogenización rápida, porque siempre la parafina va a preservar mucho mejor la morfología. Es decir, no vamos a tener artefactos. Vamos a tener secciones de 2 micras frente a las secciones de 4 y 7 micras del criostato. Y esto es importante porque cuando estás comparando las cadenas capa y lambda, quieres ver las mismas estructuras. Si haces cortes de 4 o 7 micras, que es lo que normalmente sale de un criostato, la siguiente sección normalmente no contiene las mismas estructuras o en el mismo sitio. En cambio, las secciones del tejido parafinado 2 micras puedes hacer 2 cortes seguidos, uno al lado del otro, y al teñirlo vas a ver que son las mismas estructuras. Obviamente, una de las razones ya por la que lo hacemos en estos pacientes es porque nos permite también detectar aquellos casos de monoclonalidad enmascarada que ocurren entre un 5 y un 30% de casos según las diferentes publicaciones. Contras. Pues quizás el único contra que tenemos es que el C3 no sale, da falsos negativos. He visto que algunos laboratorios pues realmente hacen C3 en parafina, no tiene ningún sentido porque no va a salir, los resultados no son fiables. ¿Y en qué situaciones, en qué condiciones patológicas vamos a hacer eso? En varias. Sobre todo pacientes que nos orientáis como una posible gambapatía monoclonal de significado renal en la que hay una paraproteína en sangre o en orina, pero que luego en lo que es la inmunofluorescencia en congelación no vemos restricción de cadenas. Ahí haremos también, para ver si son uno de estos enmascarados, haremos inmunofluorescencia en parafina. Biopsias que tengan un patrón membranoproliferativo en la microscopía óptica, pero que la inmunofluorescencia haya salido negativo. Cuando tenemos una evidencia morfológica de la que técnica no ha salido, de que hay un error en la técnica, y esto es un poco más difícil y quizás lo da un poco más la experiencia, pero fijaos en esta fotografía, si os fijáis la positividad aquí en el borde luminal del ribete encepido de este túbulo, incluso también en el borde luminal de capilares alveolares, implica que esta técnica no ha salido bien. En este caso fue una biopsia que se metió en formol, y a los 2 minutos vino el nefrólogo y digo, no, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué la has metido en formol? La sacaron, la lavaron con suero y nos la volvieron a enviar. Bueno, nos la enviaron. Y claro, cuando llegó yo les dije, hicimos la inmunofluorescencia, esta biopsia la habéis metido en formol. Y me dijo la nefróloga, ¿pero cómo lo sabías? Y el radiólogo dijo, ¿cómo? No se va a enterar el patólogo. Obviamente yo no voy oliendo la biopsia ni probándola, pero al final hay ciertos artefactos que se producen cuando la muestra se sumerge en formol, aunque sea unos segundos, y este es uno de ellos. Y hay que saber interpretarlos para saber cuándo hacer la inmuno en parafina. ¿En qué condiciones patológicas vamos a hacer, sobre todo? ¿En qué entidades? Tubulopatía proximal, como vamos a ver, nefropatía inducida por cristalglobulina, la inmunotactoide, crioglobulinémica y la fibrilar también. Respecto al espectro histopatológico de las gammapatías monoclonales es muy variado, va a ser muy heterogéneo. Clásicamente sabíamos que se sabía que muchas de estas lesiones sobre todo se producían en condiciones malignas, donde había masas tumorales producidas por mielomas, síndrome linfoproliferativo, linfomas, y en los últimos años hemos visto que realmente la afectación renal en estos pacientes es independiente de la malignidad y podemos ver gammapatías monoclonales en diferentes casos sin que haya malignidad. ¿Cuáles encuadraríamos en cada uno de estos casos? En el primero, obviamente, nefropatía por cilindros y la glomulopatía de la macroglobulina de Waldenström, y después en aquellas lesiones asociadas a síndromes linfoproliferativos de bajo grado, pues un grupo mucho más heterogéneo de enfermedades, como podéis ver ahí a la derecha. Respecto a la primera, nefropatía por cilindros, es interesante porque bueno, ya sabéis que en la patogenia, al final, lo que estamos produciendo es hay un filtrado de unas cadenas monoclonales que se terminan atascando en la parte más distal de la nefrona, por eso vamos a ir a mirar sobre todo de la médula, ahí se mezcla con la proteína de Tannhorstfall, hace como una especie de engrudo que termina atascándose en los túbulos y produciendo este daño.
Morfológicamente va a ser muy característico, vamos a ver estos cristales muy hipereosinófilos con un aspecto quebradizo. E incluso, fijaos, a la derecha tenemos una biopsia congelada con criostato y ya se identifican esos cristales hipereosinófilos de aspecto quebradizo, pero más que eso también, un aspecto muy típico es que vamos a ver esa reacción epitelial circundante en torno a los cristales. Y esto es interesante porque, obviamente, bueno, aquí veis otra vez la reacción epitelial. Y es que en fresco a veces incluso se puede ver. Yo soy un defensor de que las biopsias hay que mirar primero en fresco, no solo para ver si tenemos glomérulos y elegir, sino también porque a veces hay ciertas lesiones que las puedes ver y si las ves en fresco, pues es interesante saber qué técnica te va a dar más rentabilidad para poder ver esa lesión. En este caso estáis viendo un cilindro en fresco de porción medular en el que se pueden identificar aquí en los túbulos algo pues muy compacto, muy opaco, y aquí veis pues las mismas secciones de inmunohistoquímica de las mismas áreas, como realmente son unos cristales que están atascados aquí en esta parte, en este túbulo, y que son positivos para capa. Respecto a la inmunofluorescencia, obviamente lo que vamos a buscar en estos cristales es una restricción de cadenas. Pero un dato importante es que esto es muy variable, ya que dependiendo del momento en el que se haya hecho la biopsia, la monoclonalidad que vamos a ver, podemos verla o no. Es decir, al principio sí vamos a ver esto, pero a medida que va pasando el tiempo, si el paciente es biopsiado mucho más tarde, de manera inespecífica puede ir atrapándose la otra cadena monoclonal y podemos tener un aspecto casi policlonal. Respecto a otras entidades de las que vamos a comentar breves cosas, obviamente está la glomerulopatía de la macroglobulina de Waldenström. Y digo glomerulopatía porque realmente dentro de esta entidad no es la afectación más frecuente. Vamos a ver que realmente amiloidosis o glomerulina tipo 1 va a ser mucho más frecuente. Y hay una tendencia ahora a cambiar la nomenclatura de estas entidades. De hecho, la nomenclatura que se le da a esta entidad es depósito monoclonal intracapilar. La verdad es que es una terminología esta de depósito monoclonal que se repite mucho. A mí me gusta más llamarlo glomerulopatía de la macroglobulina de Waldenström. Y lo que vamos a ver realmente son estos depósitos que son claramente PAS positivos, negativos para la plata y que en la electrónica no van a tener una organización en subestructuras. Vamos a ver estos depósitos electrondensos. Y en la fluorescencia sí vamos a ver, sobre todo, una positividad para IgM y una restricción para cadenas ligeras. Respecto a estas gamma monoclonales es muy importante destacar que al final van a primar las propiedades físico-químicas y la estructura molecular sobre la tasa de proliferación y la carga tumoral, algo completamente diferente de lo que los patólogos estamos acostumbrados a ver en patología tumoral. Y si dividimos estas lesiones, sobre todo en los aspectos, en los mecanismos patogénicos, vamos a ver que realmente vamos a tener 5 mecanismos patogénicos por el cual se producen, sobre todo depósito en el propio tejido, cristalización, que puede ser dentro de la célula o fuera de la célula. También algunos van a poder activar el complemento por la vía alterna. También se pueden producir autoanticuerpos o también mediante activación de citoquinas. En el caso de las glomerulonefritis, los mecanismos pueden ser directo o indirecto. Directo en el caso en el que todas estas inmunoglobulinas monoclonales van a atascarse en la barrera de filtración, ahí van a activar el complemento por la vía clásica a nivel local, se va a producir reclutamiento de neutrófilos, se va a producir glomerulonefritis. Ese va a ser quizás el mecanismo de la proliferativa monoclonal con depósito de inmunoglobulina. Y por otro lado, por contra, el mecanismo indirecto, no hay un depósito directo monoclonal en el tejido, sino que estas inmunoglobulinas monoclonales van a afectar, van a actuar sobre por ejemplo, en este caso van a actuar sobre proteínas que regulan la vía alterna del complemento, produciendo el daño renal. De hecho, esta es la clasificación que muchos de vosotros estáis acostumbrados a ver desde que salió este artículo hace 4 años, se utiliza en muchas presentaciones y fijaos que ya aquí la división habla sobre depósito monoclonal o depósito, o no hay depósito monoclonal, sino que hay ese mecanismo indirecto. De estos no vamos a hablar, vamos a hablar de los, bueno, estamos hablando de las donde hay depósito monoclonal. Y aquí aprovecho para decir que los patólogos realmente no nos gusta mucho esta clasificación por una razón, porque si os fijáis, la siguiente división del algoritmo es depósitos organizados o no organizados. Esto se basa en la ultraestructura, en la microscopía electrónica. Y por muy rápido que tengas la microscopía electrónica, incluso en el laboratorio Arcana, en Little Rock, en Arkansas, que lo tienen al día siguiente, no conozco ningún patólogo que vea antes la electrónica que la fluorescencia o la óptica. Por lo tanto, esto no es muy real. Bueno, la amiloidosis realmente no vamos a comentar mucho, ya sabéis que siempre se habla sobre ese depósito algodonoso extracelular, pero lo importante que quiero destacar con estas fotos es que realmente hay una disminución de TGF-beta y estos
Estas fibras realmente amiloideas van a ir sustituyendo la matriz mesangial, por eso vamos a perder la positividad para la plata, de negro va a tornarse a gris hasta que quede un poco transparente y vamos a ver que obviamente tiene esa positividad para rojo Congo con esa birefringencia verde manzana y en la ultraestructura vamos a ver unas fibras que se disponen al azar y que van a medir entre 8 y 12 nanómetros de diámetro. En cuanto a la inmunofluorescencia, en este caso, obviamente, vamos a ver ese depósito tan característico, tosco, que no es ni granular ni lineal y con restricción para cadenas ligeras. Normalmente vamos a ver, sobre todo, una IgG lambda. Esto es importante porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la fibrilar, que ahora comentaremos un dato al respecto, y es que la patogenia es prácticamente igual. Tenemos esas fibras que sustituyen a la matriz mesangial y que únicamente se diferencian por ese diámetro, porque la localización y la disposición es exactamente la misma. Obviamente, por definición, la diferencia es que una es rojo Congo positiva y la otra rojo Congo negativa, pero ya sabemos que existen las fibrilares congófilas y esto no nos sirve mucho. Por eso tenemos desde 2018 este anticuerpo, el DNA-JB9, que será positivo en los casos de fibrilar, con una sensibilidad y especificidad del 98 y 99% respectivamente. Obviamente, con esto que habéis visto, la fibrilar monoclonal, que es la menor parte de los casos de fibrilar, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la amiloidosis. Y aquí el diagnóstico diferencial se basa sobre todo en esta copositividad IgG más T3 que vamos a ver siempre en la fibrilar y que va a ser característico. No he visto ninguna fibrilar que no tenga este codepósito. Ahora, esta entidad ya sabéis que la han quitado un poco de las monoclonales, sobre todo por estos dos artículos en los que han visto que después de hacer inmunofluorescencia en parafina, muchas de las que parecen monoclonales pues terminan teniendo depósitos politípicos, no monitípicos. Y si nos fijamos también en esta morfología, veis que son prácticamente igual. Otro diagnóstico diferencial que hay que hacer es con la inmunotactoide. En este caso, obviamente, la inmunotactoide va a ser negativa para la DNA-JB9. El aspecto morfológico, vamos a tener quizás menos expansión del mesangio de lo que vamos a ver en la otra y sí vamos a ver unos microtúbulos, sobre todo en la microscopía electrónica. Ya me estoy pasando de tiempo, voy a acabar con estas dos, con unas entidades. La crioglobulinémica realmente lo que vamos a ver son unos cristales en los que la electrónica va a ser diagnóstico diferencial muy importante, ya que aquí nos va a ayudar porque el aspecto morfológico puede ser igual que el que podemos ver en la glomerulopatía de la macroalbuminina de Waldenström. Y por último, realmente tenemos las que son las atrapadas por cristales, en las que realmente tenemos unos cristales que son muy compactos, en los que cuesta mucho entrar el antígeno y por eso en estos casos, en la nefropatía inducida por cristaloglobulina, vamos a necesitar siempre la inmunofluorescencia en parafina, porque el antígeno se va a unir mucho mejor tras esa digestión enzimática que mediante una inmunofluorescencia directa. Respecto a la histocitosis por almacenamiento de cristales, este es un caso que presentamos en la Glossen este año, podemos ver que realmente se parece a lo mismo que hemos visto en la crioglobulinemia y en la de Waldenström, pero no tenemos positividad para el PAS y sí vamos a tener obviamente esta restricción que se produce en las células. ¿En qué células? Obviamente estas van a ser atrapadas por macrófagos y son los macrófagos los que vamos a ver positivos con CD68 y que nos van a decir que obviamente tenemos esos cristales atrapados dentro de esas células. Y un pequeño inciso, me gustaría hablar sobre la tubulopatía proximal. Fijaos que si bien vemos este daño tubular agudo, a veces vamos a ver cristales y a veces vamos a ver simplemente vesículas de resolución proteica. Por eso es muy importante hacer inmunofluorescencia en parafina. ¿Por qué? Porque si os fijáis, realmente aquí vemos la misma zona. Podemos, como lo expliqué al principio, vamos a ver la misma zona y no solo por eso, sino porque el hecho de que estén atrapados dentro de la célula y a veces dentro de un cristal va a hacer que la inmunofluorescencia en congelación no nos ofrezca esta monoclonalidad. Ya, bueno, estas dos últimas, la proliferativa monoclonal, obviamente vamos a ver un patrón proliferativo, membrano proliferativo en más de la mitad de los casos y vamos a ver esta restricción. Ojo que si vemos esto diréis, bueno, Pablo, se parece mucho a lo que has puesto en las otras en las que había restricción de cadenas ligeras y IgG. Sí, pero en este caso vamos a ver no solo proliferación en la óptica, sino que los depósitos van a ser granulares. Por eso otro aspecto importante de cómo congelar cuando no tienes la inmunofluorescencia en parafina. Y ya por último, para acabar, la enfermedad por depósito de cadenas ligeras y pesadas, es importante ya que en este caso los patólogos quizás las dos últimas son las que más se nos pasan. ¿Por qué? Porque tenemos anticuerpos frente a kappa y lambda, no tenemos anticuerpos frente a alfa y nu, que son la mayor parte de los casos de la enfermedad por depósito de cadenas pesadas. Pero hay una serie de datos que tenemos que fijarnos muy bien para intentar identificar estos casos y hacerles electrónica o a lo mejor pedir este anticuerpo. Y estoy hablando de cuando estamos viendo, cuando la enfermedad está muy evolucionada, vemos
una esclerosis del mesangio. Esta esclerosis del mesangio si bien ocurre en prácticamente todas las enfermedades de cadenas ligeras, por depósito de cadenas ligeras en estadios avanzados, en las de cadenas pesadas ocurre en estadios mucho más tempranos. Y esto realmente, aparte del depósito en membrana basal tubular que estáis viendo y en membrana basal glomerular y a veces en los vasos, se debe, fijaros aquí el depósito en la membrana basal tubular, que se corresponde con ese depósito granular en la electrónica. Esta esclerosis del mesangio se debe a un aumento de TGF-beta en el mesangio, justo lo contrario que está pasando en la amiloidosis. Este TGF-beta lo que va a hacer es producir liberación de tenastina, colágeno 4 y fibronectina y va a producir estos nódulos de esclerosis mesangial que a la larga van a ser prácticamente iguales que los de la nefropatía diabética, como podéis ver. La única diferencia, obviamente, la inmunofluorescencia. Pero por eso es tan importante, ya esta es la última diapositiva, como os he contado un poco, no solo la inmunofluorescencia en congelación, tener un buen mecanismo de congelación, sino también poder hacer inmunofluorescencia de parafina, saber cuándo hay que hacer inmunofluorescencia de parafina y saber cuándo tenemos que realmente orientar estas enfermedades de la manera más adecuada para aprovechar nuestras técnicas diagnósticas. Y esto es todo. Acabo con un cuadro de mi madre que, bueno, como patólogo, pues visualmente, pues es lo que más me gusta. Así que muchas gracias y queda el turno de preguntas para después. Muy bien, Pablo. Dejamos las preguntas para el final de la sesión, ¿vale? Entonces ahora tenemos con nosotros a Luis Quintana, que es responsable de enfermedades glomerulares del Hospital Clínic. Y bueno, él coordina no solo en la CEN, sino en grupos de trabajo, actividad con hematólogos y oncólogos. Gracias, Luis, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, agradecer a la organización y también a los valientes que han aguantado hasta el final. Intentaremos en los siguientes minutos dar un poco de información acerca de la amiloidosis y los avances en tratamiento y en el diagnóstico para los nefrólogos, sobre todo porque yo creo que el riñón tiene mucho que decir en estos pacientes a medida que los hematólogos han ido mejorando los resultados clínicos en estos pacientes. No sé si esto funciona o no. Estos son mis conflictos de interés. Yo empezaría por decir que la incidencia de la amiloidosis AL está en torno a 4 a 10 pacientes por millón de habitantes y por año. Esto sería aproximadamente un quinto de la prevalencia del mieloma múltiple. La edad media del diagnóstico en estos son 74 años, pero realmente esto comienza a cambiar porque ahora diagnosticamos antes esta enfermedad, porque existe yo creo que más conciencia de esta enfermedad. No estamos hablando ya de una enfermedad minoritaria, tampoco es una enfermedad muy frecuente, pero claramente la sobrevida en un paciente no tratado está entre 10 y 14 meses y el diagnóstico precoz juega un papel fundamental. Y es que la amiloidosis AL y el compromiso renal llevan una relación muy directa, porque realmente es muy frecuente el compromiso renal y porque, como comenté ahora, el riñón no solamente tiene papel al momento del diagnóstico, sino sobre todo, más importante aún, un 70-80% de los pacientes llegan a tener compromiso renal durante la evolución de la enfermedad y este depósito extracelular que cambia el daño, que hace este cambio estructural, genera daño renal y genera también proteotoxicidad. Y esto hace que haya un círculo vicioso de enfermedad renal crónica mucho más imbrincado en estos pacientes y en esta esencia he hablado mucho del síndrome cardiorrenal, pues esta es una causa no despreciable y muy importante, muy bien caracterizada de este síndrome y la relación riñón-corazón también juega un papel importante en estos pacientes. Clásicamente, el compromiso renal se ha siempre asociado con la afectación glomerular, una proteinuria a expensas de albúminas, que puede ir desde una proteinuria aislada hasta un síndrome nefrótico, con todas las características que conocemos. Es menos frecuente que estos pacientes debuten con insuficiencia renal crónica, pero hasta un 20% lo pueden hacer. Yo quería añadir que cada vez es más frecuente, cuando el diagnóstico es precoz, que veamos amiloidosis en las cuales solamente o inicialmente hay un compromiso exclusivo intersticial o vascular. Pero lo que es más importante y lo que es fundamental a la hora de valorar los tratamientos que comentaremos ahora es que hasta un 30-40% de estos pacientes desarrollan enfermedad renal crónica terminal durante el curso de la enfermedad. Y es realmente triste que un paciente que ha respondido a una terapia hematológica, que por ejemplo ha recibido un trasplante hematológico, pues acabe requiriendo tratamiento sustitutivo renal a pesar de estar en remisión hematológica.
Y es muy importante para el diagnóstico, y esto para los más jóvenes, tener claro que muchas veces la clona que produce la amiloidosis no genera una gran cantidad de proteína monoclonal. Y muchas veces, como veis aquí, un proteinograma normal solo permite el diagnóstico hasta en un 50% de los casos. Muchas veces no hay un pico monoclonal cuantificable en el proteinograma, pero en cambio la inmunofijación sí es positiva en un 90-95% de los pacientes. Aquí vemos la frecuencia de isotipos, clásicamente es mucho más frecuente la IgG, pero veréis en la diapositiva que un 24% son a expensas de Bence-Jones, y sí, muy importante recordar que el isotipo de la cadena ligera predominantemente es LAMBA en un 75% de los pacientes. Como hemos dicho antes, es una enfermedad de poco tamaño, de poca carga tumoral, no está asociada a los síntomas CRAB del mieloma efectivamente, y más de un 20% de los pacientes pueden tener una presentación más agresiva en cuanto a infiltración de la médula ósea. Un aspecto curioso e importante cuando se adquiere un poco de experiencia en el tratamiento y en el diagnóstico de la amiloidosis renal es que hay ciertas peculiaridades clínicas entre la kappa y la lambda. Hemos dicho que la lambda es mucho más frecuente, pero por ejemplo, en los isotipos kappa, pero hay más compromiso hepático, hay más frecuencia de insuficiencia renal al momento del diagnóstico y hay menos compromiso de tejido celular subcutáneo. Esto es importante a la hora del diagnóstico porque, como vemos, baja un poco la capacidad de screening que tiene, por ejemplo, una biopsia o una aspirada de grasa subcutánea para el diagnóstico en el caso del isotipo kappa. Eso es muy importante. También un comentario acerca de las cadenas ligeras libres. Todos sabemos que son muy útiles en el estadiaje de estos pacientes y que tienen valor pronóstico, pero muy importante, sobre todo en esos pacientes en los cuales no hay enfermedad medible, tener en cuenta que muchas veces no es tan fiable y tenemos pacientes que progresan aunque no tengan aumento de esas cadenas libres. Sin embargo, en la población general con amiloidosis podemos decir que es un factor pronóstico independiente muy importante. Y es que el pronóstico de la amiloidosis AL se basa a nivel extrarrenal en la determinación de biomarcadores de daño miocárdico, el NT-proBNP y la protoporfina I, y también en la determinación de las cadenas ligeras libres. Y vemos cómo es importante estadiar a estos pacientes al momento del diagnóstico para poder establecer su pronóstico y, como veremos más adelante, dirigir la terapia. Desde el punto de vista renal, la situación es un poco más compleja. Aquí estamos entre nefrólogos y todos sabemos interpretar y valorar una proteinuria y un filtrado glomerular, pero realmente es curioso y bastante, digamos, yo creo grosero el criterio actual, porque consideramos el punto de corte para un mal pronóstico tener una proteinuria más de 5 gramos o un filtrado glomerular por debajo de 50. Seguro que esto es insuficiente para caracterizar de una manera más personalizada e individualizada a nuestros pacientes. Entonces existen otros factores que de momento utilizamos y yo creo que este es un escenario muy importante en el futuro de nueva investigación, buscar marcadores que nos permitan afinar un poco más el pronóstico renal en estos pacientes, pero recordar que además de la proteína y el filtrado hay otras cosas, el inmunofenotipo en la médula ósea, la presencia de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, es muy importante porque en el fondo lo que nos interesaría saber cuando diagnosticamos un paciente con amiloidosis AL, como nos mostraba Pablo en la diapositiva, es cuánto lleva la enfermedad. Y a veces mucho la cronicidad es difícil de valorar incluso histológicamente en estos pacientes. Bueno, nos centramos ya en el tratamiento. La verdad es que ha evolucionado de manera logarítmica en cuanto a velocidad el tratamiento de la amiloidosis AL. Evidentemente se basa en dos principios. El primer principio, intentar reducir la clona que genera la enfermedad, reducir o eliminar la clona amiloidogénica. Esto normalmente nos crea un esquema que primero conseguimos la respuesta hematológica y después vemos la respuesta orgánica. Y esto genera una serie de incongruencias a la hora de establecer el pronóstico de nuestros pacientes porque muchas veces el tiempo entre la respuesta hematológica y la orgánica es bastante prolongado y perdemos función renal. Por eso también comentaremos al final de la charla algunos esfuerzos que hay para reducir o eliminar la formación de este amiloide, incrementando la capacidad de depuración, por ejemplo, del sistema del monocito macrófago para intentar acortar estos tiempos de respuesta orgánica en los pacientes con control de la clona. Y es que el pronóstico de la amiloidosis ha mejorado de manera logarítmica, como decía antes, y aquí vemos en este estudio muy recomendable revisar con detenimiento de Staron, que nos muestra cómo el tratamiento de la amiloidosis dividido en 4 eras, cómo ha ido cambiando a medida que evolucionan los años el pronóstico, tanto en los pacientes con afectación cardíaca como en los que no tienen afectación cardíaca. Y esto básicamente ha sido
basado en el tratamiento clásico que todos conocéis con CyBorD y también más recientemente la introducción de esquemas que complementaban el tratamiento con bortezomib, melphalan y dexametasona. Pero es que lo que realmente ha cambiado la historia de la amiloidosis en los últimos años es el añadir el tratamiento con daratumumab, este anticuerpo monoclonal anti-CD38, que como vemos en la diapositiva, realmente aumenta hasta del 18% del CyBorD hasta un 53% la respuesta hematológica en estos pacientes. Es mucho más rápida, ganamos tiempo y mucho más profunda la capacidad de conseguir esta respuesta. No solamente se restringe a un estadio de la enfermedad, sino a todos los estadios de la enfermedad, tanto cuando lo vemos desde el punto de vista renal como cardíaco. No tiene relación tampoco con las alteraciones cromosómicas o las alteraciones del FISH, también responden todos los pacientes y esto hace que sea consistente esta mejora en todos los grupos de pacientes evaluados. Y en cuanto a la respuesta orgánica, aquí hemos hablado que desde el punto de vista renal es un poco el drama a veces de los nefrólogos, que vemos que el paciente está en very good partial remission o complete remission de los hematólogos y están encantados. Y nosotros, nuestro paciente con síndrome nefrótico y proteinuria por las nubes, pues añadir daratumumab en estos pacientes, como vemos en la diapositiva, mejora desde un 27% a un 54% la respuesta renal. Y no solo eso, ya sabemos que el corazón en estos pacientes juega un papel fundamental en cuanto a sobrevida, también duplica la respuesta cardíaca el añadir daratumumab en estos pacientes. Pero no solamente hay estos tratamientos, tenemos más opciones en los pacientes que no responden a estos esquemas, unos basados, por ejemplo, con el uso de la lenalidomida y la poliamidamida, que tiene ciertas peculiaridades renales. La respuesta renal no es como la del CyBorD Dara, se tiene que tener cuidado a la hora de dosificar el tratamiento en estos pacientes y específicamente en pacientes por debajo de 45 de filtrado hay que tener precaución, porque hay más riesgo de complicaciones, no solamente relacionados con el empeoramiento de la función, sino con complicaciones infecciosas. También contamos con otros inhibidores del proteosoma, el carfilzomib, el ixazomib, que por ejemplo el carfilzomib está más relacionado con toxicidad hematológica comparado con el uso de bortezomib, y también existe la opción en pacientes más crónicos que han recibido muchas líneas de tratamiento de hacer una terapia aislada con el daratumumab, que evidentemente no tiene los números o la respuesta que comentamos a la triple terapia que comentamos antes, pero que también puede ser una opción bien tolerada en pacientes muy frágiles. Y aún hay más cosas. Yo la verdad es que creo que los nefrólogos que nos dedicamos a la patología glomerular ahora tenemos que tener un poco más de énfasis en el estudio de la biología y de la hematología, porque realmente va creciendo de una manera muy rápida las opciones que tienen estos pacientes, además de los ensayos clínicos, que obviamente no hablaremos aquí. Evidentemente, estos pacientes, una parte muy importante de su tratamiento se basa en las opciones de tratamiento, de trasplante a trasplante hematológico, pero no solamente eso, se está investigando, y aquí en el Clínic de Barcelona participamos en varios de esos ensayos, en el efecto que tienen fármacos moduladores o inductores de apoptosis dirigidos contra el BCL2, como el venetoclax, o fármacos que actúan contra el BCMA. Y no solamente este tipo de tratamientos, también tratamientos biespecíficos que incrementan la actividad de la célula T en este contexto clínico y, cómo no, también la CAR therapy, que más adelante nos hablarán, pero que nosotros tenemos alguna experiencia en algún caso, como un tratamiento de rescate en esos pacientes en los que se ha conseguido una respuesta hematológica, que recaen y que van acumulando daño orgánico. Tenemos esta experiencia en un caso de una paciente que realmente ha respondido a este tratamiento y la terapia CAR también podría ser una opción en estos pacientes. Evidentemente, el nefrólogo también juega un papel en mejorar las opciones de estos pacientes para que puedan realizar un trasplante hematológico. Aquí vemos un poco los criterios y vemos que el deterioro de la función renal, la enfermedad renal crónica, es una limitación para poder realizar este tratamiento con garantías y para mejorar sus resultados clínicos. Es otra cosa que tenemos que tener en cuenta como nefrólogos. Este cuadro para resumir un poco. Entonces, los pacientes cuando se diagnostican de una amiloidosis AL, tenemos que valorar si son elegibles o no elegibles para trasplante hematológico, como comentamos antes. El tratamiento de inducción, ahora mismo, la primera línea se basa en el uso de daratumumab acoplada con CyBorD. Si el paciente es candidato a trasplante hematológico, pues sería el siguiente paso. Y en el paciente que no es candidato a trasplante hematológico, existiría la opción, además del CyBorD Dara,
de utilizar el esquema de bortezomib-melphalanide-dexametasona. Un aspecto fundamental es establecer el daño miocárdico al momento del diagnóstico, porque en pacientes con estadio 3B, con títulos de marcadores biocárdicos muy elevados, se debe plantear y considerar de entrada las opciones que tienen de trasplante cardíaco. Y finalmente un comentario sobre qué sabemos, porque realmente los resultados en cuanto a reducir o eliminar la formación de amiloide son un poco más frustrantes, pero recientemente se ha publicado un estudio en Blood con virtamimab. Virtamimab lo que hace es unirse al epítope críptico de la cadena ligera e incrementa la capacidad de endocitosis por parte del macrófago y de eliminar este depósito de amiloide que está localizado en el compartimiento extracelular. Y realmente es un estudio preliminar, un brief report, pero realmente son estudios esperanzadores. Parece que realmente virtamimab ha comprobado que comparado con placebo supera claramente al placebo y bueno, es una línea que se tendrá que explorar y seguir en los próximos años. Y finalmente unas palabras del trasplante. Yo creo que es importante a los nefrólogos que trabajen o que se dediquen al manejo de los pacientes con amiloidosis, tener claro que realmente la mortalidad de los pacientes con amiloidosis en diálisis es muy elevada y que debemos siempre valorar muy bien la respuesta hematológica, conocer la respuesta a los tratamientos que contamos y intentar valorar en los pacientes que desafortunadamente se diagnostican tarde y progresan a la enfermedad renal crónica terminal las opciones de un trasplante renal. Aquí vemos en la diapositiva, brevemente por cuestiones de tiempo, cómo realmente la historia natural del trasplante en el paciente con amiloidosis se parece bastante a la historia del paciente con nefropatía diabética. O sea, es bastante similar el desenlace renal del injerto en estos pacientes a las de un diabético. Y nosotros en el Clinic, y hay otras series, otros grupos que también lo han confirmado, propugnamos por el uso del donante vivo en estos pacientes para poder controlar los tiempos de isquemia, para poder controlar los otros factores de riesgo que afectan o que provienen del donante y mejorar las opciones de tratamiento en estos pacientes. Para terminar, 4 o 5 mensajes. Bueno, muy importante recordar que la respuesta renal siempre, desafortunadamente por el momento, va detrás de la hematológica y esto los hace proclives a la cronicidad. Es fundamental, eso sí, la primera medida que hay que hacer en un paciente con amiloidosis AL es conseguir esta respuesta hematológica. El trasplante autólogo sigue jugando un papel fundamental, a pesar de que ahora hay terapias nuevas. Tenemos algunos resultados con la terapia de depósito antiamiloide, pero realmente la gran revolución lo representa la combinación de inhibidores del proteasoma con daratumumab en los pacientes con amiloidosis. Y finalmente, decir que es fundamental para mejorar los resultados en nuestros pacientes el tratamiento y el enfoque multidisciplinar. Este es un poco el organigrama de nuestra unidad de amiloidosis y mieloma en el Hospital Clínic de Barcelona. Como veis, el nefrólogo juega un papel fundamental en esta unidad y participa de manera activa en la cotidianidad de estas unidades. Y nada más, muchas gracias a vosotros por vuestra atención, a los miembros de la UDAM y también a todos los que han participado en el curso online de hematonefrología que esperemos se pueda repetir en breve. Muchas gracias, Luis. Damos paso ya al último ponente de este simposio, Rafael Hernani, hematólogo que nos viene de hablar de las CAR T-cells, las indicaciones y evolución. Él es hematólogo que trabaja en el Hospital Clínico de Valencia. Cuando quieras. Muy bien. ¿Alguien maneja desde lejos esto? Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y a la Sociedad Española de Nefrología por invitarme. Yo soy Rafael Hernani, soy coordinador de la terapia CAR en el Clínico de Barcelona de Valencia y también me dedico al trasplante alogénico. Estos son mis conflictos de interés y, bueno, mi charla es fundamentalmente práctica. Hablo un poco del CAR-T, me he puesto en el papel del nefrólogo o de la nefróloga, lo que yo pienso que puede necesitar saber de la terapia y luego, al final, un par de diapositivas de nuestra experiencia en el Clínico de Valencia respecto a la insuficiencia renal. Entonces, lo primero, el acrónimo CAR,
es un receptor T quimérico de antígeno. ¿Y qué es eso? Pues tengo aquí un dibujito, he jugado al Paint como cuando era pequeño. Lo primero, el dibujo de la izquierda, saber que el linfocito T, para reconocer una célula tumoral, una célula infectada, etcétera, necesita el receptor CD3 y que le presente el antígeno, tanto la célula patológica con el complejo mayor de incompatibilidad, como también la célula presentadora de antígeno. Y además, para que se active el linfocito T, prolifere y esta respuesta perdure en el tiempo, necesita una serie de moléculas coestimuladoras que están aquí en verde. Pero, por otro lado, para contrarrestar la activación del linfocito T y evitar que provoque, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, también existen una serie de moléculas inhibidoras. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el tema de los anticuerpos, que están producidos por los linfocitos B, que reconocen antígenos en la superficie de distintos tipos de células, como las bacterias, y que lo que provocan es pues la opsonización y aglutinación de estas bacterias, favoreciendo el ataque de los polimorfonucleares, monocitos, y también la formación del complejo de ataque de membrana del complemento. Entonces, ¿qué es el CAR? Pues el CAR lo que se ha hecho es, mediante ingeniería genética, mediante un virus, se introduce en el gen que codifica el CD3, el receptor de la célula T, se introduce los genes que codifican el fragmento de la inmunoglobulina que reconoce a un antígeno, el que nosotros queramos. De manera que creamos un receptor quimérico. Tiene una parte de CD3 y una parte de anticuerpo. Esto que he dicho eran los CARs de primera generación, un CD3 y el fragmento de la inmunoglobulina. ¿Qué pasaba con estos CAR-Ts? Pues que entraban en anergia. ¿Por qué? Porque les faltaba esa molécula coestimuladora que hemos visto antes, que es la que se ha incorporado en los CARs los cuales disponemos ahora mismo, que son los CARs de segunda generación. Inmunoglobulina, CD3 y molécula coestimuladora. En investigación hay CARs de tercera generación que tienen 2 dominios coestimuladores y de cuarta y quinta generación que se conocen como TRACs. La parte CK del acrónimo es de citoquinas. Tienen además dominios que favorecen la producción y liberación de citoquinas para, pues eso, mayor proliferación, mayor persistencia y mayor capacidad de ataque antitumoral. Estas son las indicaciones actuales en el linfoma no-Hodgkin B. Son todo CARs anti-CD19 y, como veis, tenemos la columna de los aprobados en Estados Unidos, aprobados en Europa y aquí en amarillito solo los que tenemos ahora mismo en España. Con esto quiero decir 2 cosas. Uno, la aprobación en España es más lenta que en el resto que en muchos países europeos. Y por otro lado, lo que nos va a venir, nos van a venir CARs no solo en tercera línea o superiores, que son los que tenemos ahora mismo, sino también en segunda línea y ya veremos en el futuro si en primera línea. Por ejemplo, estamos ahora participando en un ensayo en primera línea que es CAR versus el R-CHOP clásico y luego también en otras neoplasias de origen B, en otros linfomas como el folicular y el linfoma del manto. En linfoblástica aguda, el CAR también es el anti-CD19 y en España tenemos el comercial, que es el Tisacel, y luego también el CAR académico del Clinic. Académico quiere decir que lo produce una institución que no es un laboratorio comercial. En este caso es el ARI 0001, que es el que produce el Clinic de Barcelona. Y luego en el tema del mieloma múltiple tenemos los CARs anti-BCMA. Ahora mismo en España solo podemos acceder por uso compasivo al CAR del Clinic, pero es previsible en principio que el año que viene ya estén aprobados, si no los 2, uno por lo menos de los CARs comerciales. Esto es un poco el organigrama desde que nos proponen a un paciente hasta que lo tratamos y lo evaluamos. Generalmente el paciente nos lo proponen, nos llaman y desde que nos contactan por primera vez hasta que infundimos al paciente pasan generalmente unos 60 días. En ese tiempo, al paciente hay que recoger las células, hacemos un procedimiento de aféresis similar al de un autotrasplante, un trasplante alogénico, pero estos pacientes vienen con enfermedades generalmente refractarias y muchas veces tenemos que dar una terapia puente, la bridge therapy, que es un tratamiento generalmente quimioterápico que lo único que hace es tratar de mantener controlada la enfermedad. La diferencia del CAR, una de las diferencias del CAR con, por ejemplo, el trasplante autólogo alogénico es que muchos de nuestros pacientes, la mayoría, nos entran con enfermedad activa al momento del tratamiento, a diferencia del trasplante, que lo ideal es que entren en respuesta completa, ¿vale? Pues bueno, una vez tenemos las células que tardan, en función del tipo de CAR, unas 2 a 4 semanas en producirse, nos las devuelven congeladas y entonces hospitalizamos al paciente, le damos una terapia de linfodepleción que son 3 días generalmente de fludarabina ciclofosfamida, en algunos casos también se puede dar bendamustina, infundimos al paciente
y aunque se puede hacer ambulatorio, pero bueno, en principio los 10-14 primeros días en muchos sitios se mantiene el paciente hospitalizado porque es el periodo de más riesgo de producir el síndrome de elevación de citoquinas y la neurotoxicidad, CRS o ICANS, los acrónimos en inglés. Y la primera evaluación de enfermedad, tanto de linfoma como en linfoblástica como en mieloma, generalmente se hace a los 30 días. Ya pasando al papel que puede tener el nefrólogo o el nefróloga en cuanto a la terapia CAR, pues he pensado una serie de factores que hay que tener en cuenta en distintos momentos del tratamiento. Pues, previo al CAR, estos pacientes pues, pueden venir con una enfermedad renal crónica previa, con comorbilidades, diabéticos, hipertensos y luego también algunos pacientes pues, nos hacen toxicidad farmacológica, por ejemplo, por los platinos que han recibido. En el momento del ingreso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues la carga tumoral. Muchos de nuestros pacientes llevan rasburicasa, si bien es verdad que en la literatura no hay muchos casos descritos de síndrome de lisis tumoral. No es algo, la verdad es que no es frecuente. Quizás cuando vengan los CARs en leucemia mieloblástica aguda, que ahí la lisis tumoral es más frecuente, pues ahí igual se convierte en un problema, pero hoy por hoy no lo es. Luego también tenemos el tema de la insuficiencia renal obstructiva. Si la masa pues, es perirrenal o cerca de los uréteres, pues podemos tener problemas en el momento del ingreso respecto a eso. Y esto pues, a veces nos lleva a tener que ajustar la linfodepleción, la dosis de aciclovir, reducir o aumentar las hidrataciones, etc. Cuando infundimos el CAR, ¿qué es lo que ocurre? Pues el CAR se va a dirigir contra el tumor, lo va a atacar, el tumor se va a inflamar y tanto del CAR como del resto de células del sistema inmune se van a liberar a la sangre una serie de sustancias llamadas citoquinas que van a provocar síndrome de elevación de citoquinas, SLC, que es muy frecuente, sobre todo en el CAR Axicel, el Yescarta, el comercial que hoy por hoy es el más usado en España y que está claramente relacionado con una disfunción endotelial. Todo eso que conlleva. Puede conllevar a hipotensión arterial, fuga capilar, shock vasogénico en algunos casos y también algún caso descrito, aunque es, como yo digo, casos, case reports, de rhabdomiolisis y de microangiopatía. Estas citoquinas también pueden producir linfocitosis hemofagocítica o sintomatización macrofágica, esto es también más raro, y hay algunos artículos que ya hablan de que estas citoquinas pues, pueden tener una acción directa sobre el riñón, alterando la secreción de algunos electrolitos. Otros factores a tener en cuenta en el momento de la infusión, de nuevo, el síndrome de lisis tumoral, esta vez ya no por la linfodepleción, sino por la propia acción del CAR que destruye las células tumorales. Como digo, no suele ser un problema. Luego, esto sí podría darse, un flare tumoral. A veces el tumor se inflama y crece. Hace una pseudoprogresión los primeros días que siguen a la infusión de las células CAR y eso pues, puede conllevar una insuficiencia renal obstructiva. Y ya por último, tenemos el tema de las infecciones. Son pacientes inmunodeprimidos que además les acabamos de dar una quimio bastante linfotóxica como la fludarabina y la ciclofosfamida y pues el tratamiento de las infecciones pues, con aminoglucósidos, en algún caso ambisome incluso, pues todo eso pues, puede conllevar daño renal. En cuanto a la búsqueda bibliográfica, pocos papers revisan de manera específica el daño renal que sigue a terapia CAR. Como veis, estos 4 artículos estadounidenses, la mayoría con Axicel, pacientes con linfoma, y como vemos en resultados, pues hablan de un daño renal agudo que en torno a un 30% en los 3 primeros meses que siguen al tratamiento. Destacar el último de los artículos con 166 pacientes, que es el mayor número de pacientes, donde el daño renal agudo se correlacionó con supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Y además, este artículo también incluía, a modo un poco de explicativo, qué hicieron con 2 pacientes en diálisis, porque una cosa hay que tener en cuenta, no hay experiencia en terapia CAR en pacientes sometidos a diálisis. Están estos 2 pacientes más otro case report que tenéis ahí abajo en un paciente con un mieloma múltiple. De hecho, los pivotales que llevaron a la aprobación de los CARs, el filtrado glomerular que exigían era de 60 menos uno de los CARs que está aprobado en Europa, pero no en España, que permitía 30. O sea, con diálisis no hay experiencia. Pero yo como clínico no veo el motivo por el cual yo vaya a negar un CAR a un paciente en diálisis porque tengo un linfoma, pero porque está en diálisis. De manera que, llegado el caso, pues habría que pelearlo. Y estos artículos pues, nos pueden ayudar a modificar la dosis de linfodepleción o ver qué hicieron ellos.
para ir acabando con este bloque, sí que me gustaría recalcar, este es un gráfico de un artículo que publicamos hace un par de años a raíz de un caso de un síndrome linfoproliferativa post-trasplante renal que le hicimos terapia CAR, entró en respuesta completa y la mantuvo 2 años hasta que el pobre falleció en verano del año pasado de un COVID, pero 2 años libre de enfermedad del linfoma post-trasplante. Estos pacientes pues hay que tener en cuenta el tema de la inmunosupresión y, bueno, en nuestro caso, y hay otros casos publicados, se consigue incluso hasta retirar la inmunosupresión porque, bueno, son pacientes que están tan inmunodeprimidos que se puede, en algunos casos, incluso asumir el riesgo de retirar toda la inmunosupresión sin perder el injerto. Y fue nuestro caso, la verdad. Están tan inmunodeprimidos por todos los tratamientos previos, más además el tratamiento con CAR, que es haces una inmunosupresión humoral muy persistente en el tiempo, pues te puedes plantear, ¿no? Y luego el artículo, los 2 artículos en realidad, que supongo que todos conocéis en cuanto en referencia al lupus eritematoso, fueron 5 pacientes que tenían afectación multiorgánica y múltiples inmunosupresores previos. Se utilizó un CAR académico anti-CD19 de un centro alemán. Fue muy bien tolerado, tanto en toxicidad como tema de infecciones. Todos tuvieron una respuesta, 4 de ellos completa. Se consiguió reducir completamente los títulos de anticuerpos y no hubo recaídas posteriores, si bien es verdad que la mediana de seguimiento es de solo 8 meses. Y ya para ir acabando, 2 diapositivas sobre nuestra experiencia en el clínico. Desde diciembre del 19, que fue cuando empezamos con la terapia CAR, hasta agosto del 23, hemos hecho 64 pacientes con linfoma. Como veis, pacientes adultos con enfermedad activa en el momento del CAR, en el 88% de los pacientes, y 2/3 tenían una enfermedad en progresión en el momento del ingreso. 7 pacientes tenían una creatinina prelinfodepleción elevada, en los cuales hubo que ajustar tanto la dosis de fludarabina o ciclofosfamida en ese momento. En cuanto a resultados, nosotros en nuestra base de datos recogemos en los 3 primeros meses que siguen al CAR el daño orgánico que han podido recibir, siempre y cuando el paciente se mantenga en respuesta o si el paciente es refractario al CAR, recogemos hasta el mes post-CAR, ¿vale? Entonces, pues un 31% más o menos, acorde a la literatura, desarrollan algún tipo de insuficiencia renal o empeoran la que tenían previamente. La mediana de tiempo es de 5 días desde la infusión y la máxima insuficiencia renal, la alcanzan a los 20 días de la infusión. Y hay que estar, digamos, al tanto, sobre todo al principio, ¿no? El 70% de los pacientes deterioran el riñón durante la linfodepleción o en el mes que sigue al tratamiento. Y como conclusiones, lo que ya hemos dicho, el receptor CAR combina el CD3 del linfocito T con el fragmento de la inmunoglobulina que reconoce al antígeno que nosotros queramos, CD19, BCMA, pero se puede diseñar en lo que nosotros queramos. La terapia CAR obtiene mejores resultados que los tratamientos clásicos en hemopatías malignas refractarias. Se ha visto en tercera línea con fase 2, se ha visto en segunda línea con un fase 3 aleatorizado y la primera línea está bajo investigación también con fase 3. Su uso se va a extender a líneas más precoces y en más enfermedades, incluidas neoplasias sólidas y enfermedades autoinmunes. Hoy por hoy, la insuficiencia renal puede desarrollarse en un 30% de los pacientes, generalmente en el periodo comprendido entre la linfodepleción y los 30 días postinfusión. Y por último, no hay que olvidar que la terapia CAR puede jugar un papel en el tratamiento de los linfoproliferativos post-trasplante. Y con esto, muchas gracias. Aquí está mi correo por si tenéis alguna duda o lo que queráis. Muy bien, excelente. Pues ya podemos empezar con el turno de preguntas. Virginia, no lo esperaba. Perdón, si alguien va a salir ahora, que diga que espere el autobús, por favor. Bueno, enhorabuena a los 3. Luis, una pregunta. Muy buena paciente con muy buena respuesta hematológica y sin respuesta renal. 3 dudas. ¿Tengo que esperar
estoy en un momento de ya de no tengo retorno, no hay un punto de no retorno renal, o tengo que ser más exigente en la respuesta hematológica. Vale. No sé si me he explicado. No, sí, está toma. encendido el Está micro. encendido, ¿no? La verdad es una muy buena pregunta. Depende también mucho del filtrado glomerular del paciente. Hay una cosa que en otras patologías ya nos orienta más que si tenemos biopsia renal, y insisto en esto porque yo creo que es un tema interesante y de debate. Establecer la cronicidad en esos pacientes no es tan fácil y entonces el tiempo de enfermedad no lo determina. Pero realmente una vez consigues una muy buena, estamos hablando de muy buena respuesta hematológica, quiere decir conseguir reducir a un 50% el título de cadenas ligeras, normalmente la conducta es esperar, también con la toxicidad de los pacientes. La verdad es que con el daratumumab, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es que hemos visto, no es lo habitual, pero hemos visto pacientes que en 3 meses han hecho una respuesta completa de la proteinuria, pero probablemente sean pacientes en las cuales el diagnóstico fue muy precoz. Proteinurias de 2-3 gramos, sin síndrome nefrótico, con una función renal impecable, lo hemos visto. En el ámbito del trasplante también hemos aprendido, por ejemplo, que no tenemos miedo a trasplantar estos pacientes, pero evidentemente el riesgo de recurrencia es muy alto. Lo que pasa es que ahora hay tratamientos que son efectivos. Y en algunos de estos pacientes, sobre todo para este paciente no era amiloidosis, sino era una enfermedad de depósito de cadenas ligeras, cuando das el daratumumab, a veces en función de la cronicidad, la respuesta en cuanto a proteinuria es bastante incierta. A veces aumenta, incluso inicialmente por un fenómeno que explicaba Rafael, que induce un proceso inflamatorio e inicialmente te aumenta la proteinuria. Con lo cual, yo creo que lo que hay que en ese sentido es conseguir la mejor respuesta hematológica, que estamos hablando algo que es very good partial remission o complete remission desde el punto de vista hematológico, y luego ahí, por ejemplo, hay otra cosa que empezamos a utilizar y es la nefroprotección en esos pacientes. Los pacientes con amiloidosis suelen tener muy mala respuesta al bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero hemos empezado a usar los ISGLT2, además que son pacientes que son cardiorrenales, y bueno, son casos por el momento, pero en algún caso nos ha sacado algún problema y nos ha permitido tener ese margen de tiempo para que el paciente responda. No sé si te ha servido de algo. ¿Cuántos ciclos tarda si tengo que cambiar? Normalmente, como ponía en la diapositiva, se dan entre 2 y 4 ciclos y se valora. Hay problemas ahora logísticos porque inicialmente el dar daratumumab asociado a CBORD es costoso e inicialmente solo podíamos hacerlo dentro de un ensayo clínico. Entonces eso también nos cambia un poco las cosas, ¿no? Y de tener una experiencia de decir cuánto tiempo tienes que esperar, pero normalmente 2 o 3 ciclos y si no hay ningún tipo de respuesta, por ejemplo el inmunofenotipo y las alteraciones cromosómicas iniciales a veces aumentan el riesgo y hace que los hematólogos sean un poco más proactivos a la hora de cambiar de tratamiento. Muchas gracias a los tres. Yo quería preguntarle a Rafael si las terapias CECAR son únicas a lo largo de la vida del paciente o se prevé que se han de repetir, ¿se sabe? ¿No se sabe? Sí, hoy por hoy con los comerciales son únicas, pero sí que hay distintos, en distintos centros, sobre todo con CARs académicos, que como los producen ellos mismos, tienen más facilidad, digamos, de manejo, de acceso, donde pueden hacer infusiones secuenciales. Pero hoy por hoy el tratamiento es único con intención curativa, con los CARs comerciales, que son los que disponemos, digamos, en España con mayor facilidad. Pero en el futuro es posible que haya un tratamiento secuencial. De hecho, hay casos, por ejemplo, hay un paper es un case report de un Burkitt en China que dan un CAR anti-CD19, después dan un CAR anti-CD20 y después dan un CAR anti-CD22. Porque ¿qué es lo que pasa con estas enfermedades? Que muchas veces el tumor pierde la expresión del CD19 y se escapa. Entonces, pues haciendo infusiones secuenciales, pues puedes un poco ir por ahí. Otra opción será cuando vengan los bi o tri específicos. Igual no hace falta hacer una infusión de CD19, CD20 y CD22, puedes hacer uno que vaya directamente contra los 3. O sea que sí, probablemente llegará o no si se obtienen otros, pues los 3 específicos, etcétera, y con eso es suficiente. Pero hoy por hoy, una infusión. Disculpa la pregunta, pero bueno, aquí estamos para aprender. No lo digo si no es muy interesante, pero para Luis Quintana y Pablo Carnata,
como me ha dicho Luis, en pleno amiloide, igual no se puede ver la cronicidad que hay debajo del riñón, ¿no? Cuando hay una respuesta hematológica completa, o más del 50%, o muy buena, y la renal no es, como ha dicho Virginia, esperar, ahí el tema de la rebiopsia, cuando la hematológica es muy buena, que igual ya la amiloide puede haberse reabsorbido o desaparecido de esos depósitos, la rebiopsia puede orientarnos a la cronicidad de ese riñón que estaba antes repleto de amiloide para valorar el tratamiento con nefroprotección o seguir con la A ver, más que responderte ahorita, hay una cosa interesante que es que llevan trabajando el grupo de Ámsterdam hace tiempo con una clasificación realmente de amiloide, porque siempre es una de las cosas que, bueno, tú ves depósito de amiloide, a veces el depósito es exagerado, a veces es muy leve y parece que los resultados son más interesantes que tienes cuando utilizan una proposición de clasificación de amiloide de Rubinstein junto con el grado de cronicidad. Y ahí quería preguntarte un poco también y pasarle la patata a Luis un poco para saber un poco su experiencia al respecto, porque es verdad que nosotros no utilizamos esta gradación, quizás deberíamos hacerlo, porque ya los estudios de validación tienen ya un par de años más o menos, y parece que si bien no hay una buena respuesta, o sea, una buena correlación con la proteinuria, sí con la progresión de enfermedad renal crónica avanzada. Y era para ver si vosotros sabéis un poco, ¿os lo hacéis o qué experiencia tenéis al respecto? Nosotros lo que hemos probado en algún proyecto que tuvimos, por ejemplo, de células madre, hay ciertos biomarcadores inmunistoquímicos para intentar predecir, y en series muy cortas a veces nos hemos llenado de esperanza con el biomarcador, pero cuando lo vas a validar, realmente de momento yo no creo que ahora uno pueda decir en práctica clínica recomendar la biopsia de control en el paciente con amiloidosis, porque realmente no hay un patrón. Igual hay otras técnicas, por ejemplo, y una cosa importante que me hizo pensar Pablo es lo típico, ¿no? Tú tienes el diagnóstico de amiloidosis, no solo la AL, sino todas las amiloides se basan en ver el depósito de rojo Congo, pero eso no es un diagnóstico etiológico. Tienes que avanzar en la caracterización, si bien sea por inmunistoquímica, por espectrometría de masas, y a veces te lleva sorpresas en cuanto que, por ejemplo, no hay una sola causa. Por ejemplo, ahora tenemos entre la AL y la TTR, tenemos pacientes en los cuales tienen una mutación de TTR y tienen una amiloidosis cardíaca. Entonces, yo creo que ahí se abre un abanico de posibilidades, pero a día de hoy yo no me atrevería a recomendarlo porque creo que no te va a cambiar la conducta. Más o menos, no sé si ha sido elocuente. No, una pregunta voy a hacer yo ahora, un momento. Sí, un comentario, sí, claro, un comentario, sí. Yo creo que los clínica mayor tienen algunos revisionados y lo que han visto que el rojo Congo no desaparece, pero cuando hacen proteómica cambian las características del depósito de inmunoglobulina en la proteómica. Sí, lo que pasa es que eso a la hora de establecer pronóstico tampoco, pero sí que yo creo que el camino va hacia allí, ¿no? Y estas enfermedades, como os comentaba, a medida que mejoran los resultados hematológicos, los pacientes viven más y nosotros tenemos que saber lidiar con este tipo de complicaciones y mejorar el pronóstico renal, porque la verdad es que es realmente frustrante que un paciente tenga una terapia CAR, tenga un trasplante hematológico, esté en remisión hematológica y tenga que ir a diálisis. Pero bueno. ¿Hay algún signo, Rafa, y tu compañero de batalla, el amigo Isidro, algún signo de predicción de daño renal con las CAR-T? Proteinuria precoz, cambios, o sea, daño renal previo, los clásicos que manejamos. Lo estamos analizándolo porque estamos recogiendo orina en el día 0, el día de la infusión, en el día +7, en el día +14. Estamos analizando pues, proteinuria y estamos en ello. Vale, bien. Ya no esperaba menos, Isidro. Ah, bueno, muy bien, Perfecto, bienvenido. Y realmente, aunque no avanza, más que el daño renal, que la mayoría de las veces no nos da mucha guerra, si me corregís, el verdadero, la gracia de esto va a estar en las alteraciones electrolíticas que ha insinuado también Rafa Hernani, porque realmente pacientes con daño renal grave hemos tenido uno, la mayoría, pero las alteraciones electrolíticas va a ser algo mucho más interesante, pero no podemos contar más por ahora. Bien, lo dejamos emplazado para Pilar, para la próxima sesión. Despide tú la reunión.
Pues nada, muchas gracias a todos. Damos ya por finalizado el simposio y buen viaje de regreso a vuestros destinos. Valientes, mañana día libre. Mañana día libre. Incorporan el miércoles.